Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es domingo 31 de mayo de 2015. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, se ha referido a la aprobación en Irlanda del matrimonio gay mediante un referéndum como una derrota para la humanidad. Las palabras del Papa son manipuladas por ser sacadas de contexto. Lo llevamos diciendo hace mucho, ahora lo denuncia él mismo. El Banco Vaticano ha hecho públicos sus resultados del año pasado. Ha tenido un superávit de casi 70 millones de euros, mucho más que el año anterior. 3 conferencias episcopales europeas han organizado en Roma un simposio para debatir a puerta cerrada los cambios a introducir en la moral sexual. En la práctica se pide que se acepte todo siempre que sea consentido. Los islamistas han secuestrado al superior de un monasterio católico en Siria. El sacerdote se negó a abandonar el convento para no dejar solos a los refugiados que en él se alojaban. Una derrota para la humanidad. Así ha calificado el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Parolin, el resultado del referéndum celebrado en Irlanda y que dio como resultado la aprobación del matrimonio gay. Estoy muy triste por el resultado del referéndum de Irlanda que avaló el matrimonio homosexual. Así lo ha afirmado el cardenal Parolin. El domingo pasado, Irlanda, país de fuerte tradición católica, se convirtió en la primera nación en aprobar el matrimonio entre homosexuales a través de un referéndum. La Iglesia debe tener en cuenta esta realidad en el sentido de fortalecer su compromiso con la evangelización, afirmó Parolin. No creo que solo podamos hablar de una derrota de los principios cristianos, más bien es una derrota para la humanidad, amplió el purpurado al referirse a la consulta. En la votación, la opción del sí obtuvo 62,1% de los votos, con picos de 70% en ciudades como Dublín, mientras que el no logró el 37,9%. El histórico resultado divulgado desató una fiesta en la capital irlandesa, con miles de personas vestidas con los colores del arco iris que llenaron la explanada del castillo de Dublín. Por su parte, el arzobispo de Dublín, Monseñor Martín, afirmó tras el referéndum que la Iglesia Católica necesita una cura de realidad. Tenemos que reconectar con los jóvenes para poder recuperar nuestra autoridad moral y poder defender nuestros valores culturales, reconoció el arzobispo Martín, que votó no en el referéndum. Lo que ha ocurrido es una revolución social y la Iglesia tiene que aceptar los derechos de los homosexuales sin necesidad de cambiar la definición de matrimonio, aseguró el arzobispo. Determinados medios de comunicación han logrado mostrar a un papa que no es el auténtico. Ahora el mismo pontífice lo reconoce y se lamenta por ello. En una entrevista publicada por el diario La Voz del Pueblo de la ciudad argentina de Tres Arroyos, el Papa Francisco lamentó que Argentina sea el país de las tantas oportunidades perdidas, pese a toda su riqueza y muchas posibilidades. Reiteró que se sintió usado por los políticos argentinos. Preguntado por si se siente presionado, responde: las presiones existen. Toda persona de gobierno siente presiones. En este momento lo que más me cuesta es la intensidad que hay de trabajo. Y después están los problemas que te arman, con que dije o no dije. Los medios de comunicación también toman una palabra y por ahí la descontextualizan. Un banco bien gestionado moralmente puede ser también un banco rentable. Es lo que acaba de suceder con el Banco Vaticano, que ha cerrado el anterior servicio con un notable aumento del superávit. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, ha publicado su balance anual relativo a 2014, que ha arrojado un beneficio neto de 69,3 millones de euros en comparación con los 2,86 millones de 2013. De estos 69,3 millones de euros de beneficio neto, 14,3 millones de euros irán destinados a reserva de capital,
mientras que 55 millones de euros se otorgarán a la Santa Sede. El IOR también informó de que su resultado operativo con fecha 31 de diciembre del 2014 fue de 104.52 millones de euros respecto a los 55.173 millones registrados en el 2013. El IOR sigue cerrando cuentas de clientes cuyos intereses entran en conflicto con sus objetivos. El 31 de diciembre de 2014, la institución contaba con 15.181 clientes, después de que desde mayo de 2013 se hayan cerrado 4.614 cuentas y se hayan abierto 1.066 nuevas. Al final del 2014 aún quedaban por cerrar 274 cuentas, de las que 148 serán clausuradas antes de final de mayo de 2015. En sexo debe valer todo siempre que sea consentido, así la gente no se irá de la iglesia. Esta podría ser la conclusión del simposio a puertas cerradas celebrado en Roma, organizado por las conferencias episcopales de Alemania, Francia y Suiza. 3 conferencias episcopales europeas, la alemana, la francesa y la suiza, han organizado en la Universidad Gregoriana de Roma un simposio para debatir sobre el tema a tratar en el próximo sínodo, la familia. Aunque la reunión era a puerta cerrada, un diario italiano estaba invitado, La Repubblica, y tenía el permiso para informar de lo que se decía, pero sin decir quién lo decía. En primer lugar, se trató del tema de las uniones homosexuales. Para un sacerdote y teólogo alemán, si entre 2 personas del mismo sexo hay una relación muy fuerte que genera un reconocimiento, esto debe convertirse en un vínculo para la Iglesia. Basta con no llamarlo matrimonio. La cuestión giró en torno a una interpretación del desarrollo del dogma que deje de lado la homogeneidad para centrarse en la transformación. Un obispo alemán afirmó que los dogmatistas dicen que la enseñanza de la Iglesia es inmutable. En cambio, la evolución existe. Necesitamos un cambio en la sexualidad. Por eso, la biblista francesa Anne-Marie Pelletier dijo que si al final del sínodo la Iglesia continúa afirmando lo que siempre ha dicho, será un fracaso. En el simposio de la Gregoriana, otro de los que intervinieron dijo que la falta de sexo puede compararse al hambre o a la sed. La pregunta que la caracteriza es, ¿necesitas sexo? Pero eso no da permiso para tener relaciones con otro si él no quiere. Por eso, la pregunta debe ser, ¿tú me deseas? Si es así, el deseo sexual del otro puede unirse al amor. Lo que cuenta no es lo que se hace, sino que haya consentimiento. La discusión se ha centrado entonces en cómo es posible desarrollar el dogma para no perder el contacto con la gente. Un sacerdote docente preguntó, ¿qué podemos decir a una juventud que no se siente identificada con las enseñanzas de la Iglesia? ¿Cómo debemos juzgar la puesta en práctica de la sexualidad? Si no respondemos a esto acertadamente, la gente se alejará de nosotros. El padre Murad, superior de un monasterio católico en Siria, ha sido secuestrado por los islamistas. Se negó a abandonar el convento para no dejar solos a los prófugos que él mismo había acogido en el monasterio. El padre Jacques Murat, monje siro-católico, superior del monasterio de Mar Elian, cerca de la ciudad de Homs, ha sido secuestrado por terroristas del ISIS. Como sacerdote, no puedo dejar este lugar, dijo poco antes. Localizada a 50 kilómetros de las ciudades de Homs y Palmira, lugar de los últimos combates del Estado Islámico, Mar Elian ha quedado encerrada estos días dentro del dominio de los islamistas. Allí se encuentra el monasterio sirio-católico del que el padre Jacques Murad es el superior y que ha sido secuestrado por el ISIS. Como sacerdote y pastor nunca dejaré este lugar mientras haya vecinos que sigan viviendo aquí, aunque me cacen, dijo un compañero sacerdote. Durante estos meses el monasterio ha estado acogiendo y prestando ayuda a centenares de refugiados desplazados por la guerra. Al menos 3 islamistas armados llegaron al monasterio y se llevaron al padre Murat. Horas antes había mandado a unos amigos este correo electrónico. Vivimos tiempos difíciles. Los islamistas se aproximan a nosotros. Están cortando cabezas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Por favor, rezad por nosotros.
Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a analizar el referéndum de Irlanda y el simposio celebrado en la Gregoriana. Esta semana se ha celebrado en Irlanda un referéndum sobre la legalización del matrimonio gay. El resultado ha sido aplastante a favor de esa legalización, más de 20 puntos de diferencia. Comentando este resultado, la segunda autoridad en jerarquía dentro de la Iglesia Católica, el cardenal Parolin, secretario de Estado, decía que era una catástrofe para la humanidad, no solamente para la Iglesia, una catástrofe para la humanidad, y decía que se encontraba muy triste al conocer este resultado. Es, repito, la segunda persona en grado jerárquico dentro de la Iglesia y por lo tanto podemos suponer que su opinión y sus sentimientos son los mismos que tiene el Santo Padre. Ha sido un poco más ambiguo el arzobispo de Dublín comentando precisamente el resultado nada más conocerse. Ha dicho que la Iglesia tenía que someterse a una cura de realidad, que tenía que conectar con los jóvenes y reconocer los legítimos derechos de los homosexuales. Monseñor Martín, el arzobispo de Dublín, no ha dicho cómo tenía que hacerse esa conexión con los jóvenes ni cuáles eran los derechos de los homosexuales que la Iglesia no estaba reconociendo y que debía reconocer. Bien, a la vez en Roma ha tenido lugar un simposio celebrado a puerta cerrada en la Universidad Gregoriana de Roma, probablemente la universidad más prestigiosa que tienen los jesuitas, por lo menos a nivel teológico en el mundo, un simposio organizado por tres importantes conferencias episcopales europeas, la alemana, la francesa y la suiza. A este simposio, repito, a puerta cerrada, sin embargo, ha sido invitado un medio de comunicación italiano, el periódico de izquierdas, no el de extrema izquierda, pero el periódico de izquierdas, La República, para que informara sobre el contenido del simposio con la única condición que el periódico ha respetado de no decir quién era el que afirmaba las cosas, solamente un profesor o un sacerdote o un obispo ha dicho tal cosa, pero sin decir tal profesor o tal obispo. Y gracias a esto hemos podido saber, por lo menos si no todas, muchas de las intervenciones en este simposio, que supuestamente estaba dedicado a preparar el próximo sínodo de los obispos sobre la familia, aunque en realidad todo ha girado en torno a la moral sexual, como si en la familia lo único importante fuera el sexo, pero en fin, esto es lo que ha ocurrido. Si tuviera que resumir de lo que he leído, lógicamente porque no he estado en este simposio, si tuviera que resumir el contenido de las distintas intervenciones, lo diría con la frase de uno de los ponentes. La Iglesia tiene que asumir que en cuestión de sexo todo vale. Todo vale. Y la única condición que la Iglesia tiene que poner es que sea consentido. Todo vale mientras que sea consentido. Bueno, esta es una tesis antigua, no es una tesis de ahora, ¿no? Por lo menos viene abriéndose paso en la Iglesia ya desde antes del Concilio Vaticano II. Tenemos que hacer un desarme en cuestión de moral sexual para aceptar la primacía absoluta de la conciencia individual, que no tiene que tener otra limitación más que la de no imponerse a nadie en cuestión de sexo. Mientras que sea consentido, todo vale. Y así, decían en el simposio, así conectaremos con los jóvenes, así evitaremos que la gente se vaya de la Iglesia. No digo yo que las palabras de Monseñor Martín de Dublín estén relacionadas con esto directamente. Entre otras cosas, Monseñor Martín había hablado justo después de conocerse el resultado del referéndum en Irlanda, y esto ha sido pronunciado en la Gregoriana en la misma semana, pero 2 o 3 días más tarde. Pero es evidente que el fondo de la cuestión es la misma. Para que la gente no se vaya de la Iglesia, para que los jóvenes en particular no se vayan de la Iglesia tiene que renunciar a la moral sexual, aceptando que todo vale con tal de que haya consentimiento. Ahí se plantean al menos
dos grandes preguntas. Primera, ¿esto de verdad va a ser útil? Es decir, hacer este desarme moral para aceptar que todo vale, ¿va a evitar la fuga de los jóvenes de la Iglesia? Esta es la primera pregunta. Si nos fijamos en lo que está pasando en las iglesias o en las comunidades eclesiales donde esto ya se está aplicando, ya llevan años aplicándolo, lo que comprobamos es que esto no es cierto. Es decir, nos están vendiendo la idea de que la moral sexual que la Iglesia lleva 2000 años manteniendo es la causa del abandono de los jóvenes. Es un lastre hoy en la espalda de la gente y que si no queremos que la gente se vaya, tenemos que renunciar a tener una moral sexual. La única condición es esta, que sea consentido. Esto es lo que nos están vendiendo. Pero esto, cuando se ha aplicado, cuando se está aplicando en otras iglesias, no está resultando bien. No es un camino de éxito. Al contrario, esas iglesias totalmente permisivas en cuestión de moral sexual, incluido aborto, divorcio, etcétera, porque, bueno, no sé hasta qué punto el aborto puede considerarse moral sexual, aunque tenga, lógicamente, el embarazo sea el resultado de una relación sexual. Si nosotros aplicamos lo que están aplicando ya desde hace años las otras iglesias, ¿qué argumentación hay para decir que nosotros vamos a tener éxito cuando esas iglesias están, de hecho, fracasando? Primera cuestión. Segunda cuestión. Esa iglesia que renuncia a su moral sexual, ¿esa iglesia es la iglesia de Jesucristo? Es la cuestión decisiva. Por eso en el Simposio de la Gregoriana se ha hablado mucho también de que tenemos que asumir la evolución del dogma. Tenemos que aceptar que el dogma evoluciona y que partiendo de una base inicial hay que asumir los cambios sociales, históricos. Bueno, el dogma tiene que evolucionar para seguir diciendo algo al hombre de hoy. Bueno, esto es un camuflaje de la realidad. Es decir, por mucho que quieras presentarlo como una evolución en las formas o una evolución en la presentación, aquí de lo que se está tratando es de una evolución y un cambio en el fondo. Y este cambio profundo en el fondo permitiría a la Iglesia que ha hecho ese cambio identificarse con, no solamente con la Iglesia de 2000 años antes, sino con la Iglesia, por ejemplo, de los primeros cristianos mártires que vivían en una sociedad totalmente permisiva en campo sexual, como era la sociedad griega o la sociedad romana, y que sin embargo no se asimilaron con ella. ¿Es posible identificar este tipo de iglesia absolutamente permisiva con las cartas de San Pablo? Por supuesto, a San Pablo hay que hacerlo desaparecer. Pero es que es posible identificar esta iglesia no solo con los primeros cristianos, no solo con San Pablo, sino con el propio Jesucristo. Yo de verdad me hago esta pregunta. Si saben que este camino, porque se está aplicando ya, no es un camino de éxito, sino de fracaso, si es evidente que choca esta desamortización moral, esta permisividad moral, choca con Cristo, con San Pablo, con los primeros cristianos y con 2000 años de historia de la Iglesia, si es evidente todo eso, ¿por qué no dan un paso al frente y fundan su propia Iglesia? Que nos dejen a nosotros morir. Si ellos dicen que vamos a morir porque la gente se va, que nos dejen morir. Que nos dejen morir, que se vayan ellos y funden una iglesia de éxito. Y que nos dejen a nosotros morir siendo fieles a Cristo, siendo fieles a San Pablo y siendo fieles a lo que los primeros cristianos hicieron, que es lo que quería San Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II, volver a las fuentes. Que nos dejen morir, que sean valientes, que sean honestos y que funden su propia iglesia. Supuestamente, según ellos, es así, será una iglesia de éxito. Quizá a algunos, a lo mejor nos interesa otra cosa más que el éxito. Quizá preferimos morir siendo fieles a tener éxito siendo traidores. O a lo mejor es que ellos tienen miedo a que ese éxito no lo van a conseguir. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que yo creo que hay detrás de todo esto es lo que dijo el cardenal Parolin. Una catástrofe
para la humanidad, no solamente una catástrofe para la Iglesia, una catástrofe para la humanidad. Y concluyo en que hay que hacer lo que dijo también el cardenal Parolin, hay que evangelizar más. Lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente que el camino de la felicidad no viene por la permisividad total. El camino de la felicidad viene por Jesucristo. Tenemos que explicar a la gente mejor el mensaje de Jesucristo. No cambiar el mensaje de Jesucristo para decir lo que la gente quiere escuchar. Eso ya lo están escuchando. Lo que tenemos que hacer es explicar mejor el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, para que la gente entienda que la felicidad está en el camino de Jesucristo y no en lo que el mundo les está diciendo. Si quieren estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo visitando nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.